en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 13 y 14, de momento. ¿Conocen a este personaje de la Biblia, Nehemías? Cuatro, 13 y 14. Primero 13. Bueno, Nehemías era en aquel tiempo aquella persona temerosa de Dios, ¿verdad? Quien amaba profundamente su tierra. Él estaba distante de su amada Jerusalén, ¿verdad? En aquel tiempo Jerusalén estaba devastada, destruida, ¿verdad? Sus habitantes también estaban en igual situación que como se encontraba aquella ciudad, ¿verdad? Y la preocupación de Nehemías siempre fue, ¿verdad?, de que él pudiera hacer algo por aquel lugar. Y así lo hizo. Así lo hizo. Él pidió permiso. Quien era su señor en ese entonces, lo consiguió, se encomendó a Dios y con directivas de él partió a Jerusalén, ¿verdad?, a hacer lo que debía hacer. Su intención era levantar nuevamente aquella ciudad, los muros de Jerusalén, la protección que significaba levantar nuevamente esas murallas alrededor de aquella ciudad. Porque esas murallas que estaban caídas, que estaban por el suelo, dejaban a las familias vulnerables, dejaban a sus habitantes vulnerables. Entonces, Nehemías, con el quebranto en su corazón por las personas que estaban allí y por lo que significaba ese lugar, partió en aquel lugar y hizo lo que debía de hacer. Dice ahí, en Nehemías 4:13, los que tienen, ¿pueden seguirme? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Diga familia. Diga familia. Esa. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Luego miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La directiva de Nehemías, cuando llegó en aquel lugar, era exclusivamente para la familia. Imagínense una familia integrada por esposa y sus hijos, sean pequeños, sean grandes. La directiva era que ellos se levantasen, se pusiesen detrás del muro y con sus espadas, sus lanzas, sus arcos, ellos tenían que defender ese lugar a como dé lugar, mientras se estaban levantando los muros. Ahora, yo creo que estos tiempos son muy similares a lo de aquella época. Quizás comparamos un poco lo que son las murallas caídas con nuestros tiempos. Y hoy vemos, por ejemplo, que hay muchas murallas que se están desvaneciendo en nuestra sociedad, en la familia, principalmente la moral, ¿verdad? Muchas cosas, muchos peligros, muchos acechos que hoy día están enfrentando la familia, ¿verdad? Y no se dan cuenta de la destrucción que hay enfrente de ellos. No tienen la intención o no saben la forma, no tienen la idea de cómo afrontar ese tema que está pasando con su familia, sea con su hijo, con su matrimonio, ¿verdad? Pero es algo que está afectando a la familia. Lastimosamente vemos hoy muchas familias destruidas. Vemos muchos hijos aniquilados. Aniquilados digo porque se dejan llevar por sus ideales, son presas fáciles de los vicios que abundan hoy en día allá afuera. Ellos son totalmente vulnerables
a lo que el mundo les puede ofrecer ahí, ¿verdad? Y eso pasa porque nosotros muchas veces, como padres de familia, no nos ponemos en la brecha y no tenemos esa intención de levantar nuestra espada, nuestros arcos y defender aquello que Dios nos dio, porque Dios nos dio la familia. El primer ministerio que nosotros tenemos aquí en la tierra es la familia. Es lo que Dios nos dio, nos ofreció a cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces, por no ponerle a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras intenciones, hacemos que llevamos bien las cosas de nuestros días con la familia. Y pensamos que esas pequeñas equivocaciones son cosas necesarias que pasan, pero no tenemos la capacidad de corregirlas, no tenemos la capacidad de mirar y decir, esto yo estoy haciendo mal con mi hijo. Este ejemplo que yo estoy haciendo no va con mi hijo, porque él me está viendo y está aprendiendo lo que yo estoy haciendo, diciendo, por dónde estoy caminando. Amén. Los tiempos son muy similares a esos tiempos. Las familias están en peligro. Los muros de la verdad, la moral, el orden natural han caído. Hoy en día llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. ¿Verdad que eso es una pura realidad? Entonces, por ende, así como Nehemías dio la directiva, es tiempo de que nosotros peleemos. Y peleemos la buena batalla, como se dice. No es que yo me tengo que cansar y entrar en pleitos con mi vecino o con gentes, ¿verdad? Y haciéndole entender que yo tengo la verdad. No. Aquí está hablando de que nosotros debemos pelear la buena batalla. ¿Cómo yo lo hago eso? Hay una palabra clave en la palabra en la Biblia que dice que Dios pelea nuestras batallas. Entonces la intención mía como una persona que pertenezco a una familia, todos nosotros aquí pertenecemos a una familia, cada uno de nosotros, sin ninguna excepción. Si nosotros tenemos la intención de que el Dios pelee nuestras batallas, si yo tengo la intención de que mi familia sea bendecida, si yo tengo la intención de que mi familia salga de ese aprieto, salga de ese problema, si yo tengo la intención de que mis hermanos dejen esa adicción, de que mi padre deje esa adicción, de que mi familia salga de ese pozo profundo en donde está, yo tengo que poner a Dios en primer lugar. Yo tengo que asociarme con Él. Él está tan cerca de mi vida, Él está tan cerca a causa de ese amor por mi nombre, que está dispuesto a pelear nuestras batallas. Cada uno de nosotros. Dios ama a las familias. Él quiere ver las familias bendecidas. Y por el otro lado, hay alguien que quiere ver las familias destruidas. Dice que Satanás viene no con buena intención, nunca lo hace. Él se va a presentar de la mejor manera para vos. Ni modo, porque si se presenta todo feíto así, vos no le vas a aceptar. Entonces Él se presenta con pequeñas ideas agradables a nuestra carne, agradables a nosotros. Mira, esto me gusta por mi familia, vamos aquí, vamos allá, vamos a experimentar eso. Y poco a poco va conduciendo tu vida y detrás de ella, tu familia, a cosas que por ahí ya no tienen retorno. Satanás nunca viene con pocas. Él dice que viene a matar, a hurtar y a destruir. Ese es su fin. Él quiere ver la familia destruida. Esa es su intención natural y por ella va a trabajar, se va a esmerar en hacer hasta lo imposible por seguirte, por perseguir tu hogar, tus padres, tu familia. Todo. Nosotros muchas veces estamos con los ojos cerrados y dejamos obviar esas cosas. Pensamos que esos problemas son naturales, que tienen que pasar y punto. Y no nos damos cuenta que no debería ser así. No abrimos los ojos a la realidad de que tenemos un Dios todopoderoso que dice que puede pelear nuestras batallas y ganarlas. Amén. No está más decirle, ¿verdad?, que como padres de familia, y los que estamos aquí, tenemos un rol muy importante nosotros.
sobre la vida de nuestros hijos. Tenemos un rol muy importante en nuestro matrimonio, con nuestra pareja. Tenemos un rol muy importante en sostener nuestro hogar. Dice ahí en Proverbios 22:6, dice, famoso versículo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice la palabra. Dice, instruye al niño en su camino. Te está diciendo que vos tenés que moverte, tenés que ponerte las pilas, tenés que accionar con aquello que Dios te dio, tu familia. Los hombres somos sacerdotes de nuestro hogar. Dios nos dio ese lugar de honor a nosotros. Sacerdote es aquel quien se acerca a Dios, quien comenta con Dios sus situaciones, sus cosas, su familia, quien presenta a Dios sus hijos, quien presenta a Dios su matrimonio, quien presenta a Dios todas sus necesidades. Sacerdote es aquel que intercede delante de Dios por su familia. Sacerdote es aquel que se pone en la brecha y dice, yo esto no podré con mi fuerza, pero mi Dios es un Dios de lo imposible y Él sí lo hará. Los hombres somos sacerdotes de nuestro hogar. Amén. Y nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos por el camino de Dios. Nosotros no podemos dejar, escúcheme, nosotros no podemos dejar que la televisión, el celular, las películas de Hollywood, las series, las influencias que hoy vemos en las redes, eduquen a nuestros hijos. Porque hay tantos ideales que van contra la corriente de lo que Dios ofrece. Si nosotros permitimos que eso pase y dejamos que nuestros hijos vayan aprendiendo, porque ellos lo que aprenden, ellos son esponjas, ellos lo que ven, lo que escuchan, absorben y muchas veces llevan a sus realidades, a sus comentarios, a su forma de moverse, a su forma de accionar. ¿Verdad que así es? Hay cosas que muchas veces vos escuchás a tu hijo y te sorprende. ¿Y dónde escuchaste eso? ¿Quién te enseñó eso? Claro, porque ellos tienen la capacidad de absorber todo lo que ven, lo que escuchan. Tenemos que estar alerta. Dice la palabra, instruye al niño en su camino. Tenemos que tener ojos abiertos nosotros los padres. Instruir a nuestros hijos en la verdad, en la palabra, en amar a Dios, en conducirle por esos caminos correctos. Y este tiene una promesa, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es algo fuerte. La palabra de Dios nunca pasa. Aquello que vos le enseñás con la palabra, con la Biblia, con la verdad, te sentás y le decís, hijo, hija, Dios es este. Dios tiene que ser el centro de tu vida, Él tiene que ser tu verdad, Él tiene que ser tu principio, tu fin. Él tiene propósitos maravillosos para ti. Aquí dice la palabra que vos no tenés que mentir, que vos no tenés que deshonrar, que vos no tenés que matar, no tenés que robar, que vos tenés que bendecir, que vos tenés que amar, tenés que perdonar, tenés que honrar, tenés que ayudar. Y si vos eso aplicás con los ejemplos, ¿cómo pensás que va a crecer tu familia? ¿Cómo pensás que va a crecer tus hijos? La palabra dice que cuando fuera viejo, Él no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque aquello que vos le enseñaste, le transmitiste, afectará su corazón, afectará su mente, afectará su realidad por siempre. Así que es importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos y no permitamos que el mundo eduque a ellos. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios, el mundo se va a encargar de enseñar a deshonrarle a Dios. Y es lo que estamos viendo. Tantas cosas que vemos nosotros que están al alcance, ¿verdad? De esto, famoso teléfono celular, Facebook, Instagram, TikTok, miles de mensajes están expuestos ahí. Miles de influencers diciendo sus ideales, haciéndote creer que lo que ellos dicen, eso es la verdad. Y tantas cosas absurdas muchas veces estamos viendo y escuchando. Y eso es público. Nosotros tenemos acceso a cada una de esas cosas.
Y esas cosas nosotros pensamos que son vulnerables. No son vulnerables. Eso es peligro. Eso es peligro para nuestros hijos. Por eso la intención de Dios y la voluntad de Él es que nosotros los instruyamos a ellos. Que nosotros nos hagamos cargo de nuestros hijos, de nuestra familia. Que nosotros tengamos un tiempo ahí en nuestro hogar, en la semana, en los días, en la noche, nos reunamos todos y analicemos a Dios. Analicemos a Jesús. Analicemos quién es el Espíritu Santo, qué puede ofrecer a mi vida, a mi familia, qué puede ofrecerme Él en mis días, qué puede Él ofrecer a mis hijos en sus estudios, cuál es la intención de Él con mi familia. Sentarme y analizar eso y llevarlo eso a la palabra, filtrarlo a la palabra, sin duda alguna va a hacer que la bendición de Dios caiga sobre tu familia, caiga sobre tu vida. Amén. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? La promesa es que la verdad nunca se va a apartar de Él después de que vos hayas instruido a tus hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Hay un rey en la Biblia, el rey Acab. Quizás algunos lo conocen, otros no. Este rey fue un rey de Israel. Dice que este rey tuvo 70 hijos. 70 hijos. ¿Cuántas mujeres eran, no? 70 hijos dice, ¿verdad? Ahora, este rey, la Biblia narra de que él no fue un buen rey. La Biblia habla de que este rey tenía por mujer una persona que rendía tributo a Baal, y él detrás de ella, detrás de su esposa. Este rey era rey de Israel. Israel era la tierra de Dios, era la tierra prometida de Dios. La niña de sus ojos era Israel. Ahora este rey, siendo rey de Israel, promovía con sus acciones a que se adorasen otros dioses, que no fuese Jehová, que no fuese Dios, sino que rendía culto junto con su familia a Baal. Y constantemente había riña entre él y Elías, el profeta. Tanto así que el famoso, ¿verdad?, que hubo una disputa grande, hubo un gran desafío, fueron al desierto, Elías desafió a todos los profetas de Baal a ver qué Dios se manifestaba, si era el Dios que ellos profesaban o si era el Dios de Elías quien era verdadero. Y aquel que se manifestaba era el que iba a tener la razón. ¿Quién se manifestó? El único Dios verdadero, el único Dios viviente. Los otros dioses son falsos. Hay Poselia. A tal punto, ¿verdad?, que persiguió a los 400 profetas y a cada uno le quitó la cabeza. Ahora, este rey Acab, imagínense, un rey de Israel, una persona con mucha influencia, con mucho poder, tenía la capacidad de decidir, de ejecutar, de dictar leyes y montones de cosas. Siempre estaba bajo los ojos de sus hijos, sus 70 hijos. Ellos veían lo que él hacía, ellos veían lo que él dictaba, ellos veían su modelo como padre. ¿Qué creen que esos hijos miraban en el rey Acab? Ahora, esto no quedó ahí. Esto tuvo consecuencias. Dice que en una invasión, en un solo día, sus 70 hijos murieron, fueron asesinados. Hay otro personaje en la palabra de nombre Obed-Edom. Este era un hombre temeroso de Dios, quien tuvo el privilegio
de tener en su casa, en su hogar, el arca del pacto de Dios. Sucedieron las cosas, el rey David no podía llevar el arca del pacto porque tenía que cumplir ciertos requisitos que él no entendía y quería hacer a su manera, y hubo consecuencias. Entonces el arca del pacto se quedó en el hogar de Obed-Edom. Y Obed-Edom era un hombre temeroso de Dios, quien gustaba estar en la presencia de Dios, y era un hombre que también la palabra dice que tenía 70 hijos. ¿Qué pasó con este hombre y sus hijos? Dice la palabra que fueron bendecidos porque el arca del pacto quedó 3 meses en aquel lugar. Y fueron bendecidos en gran manera. En gran manera. Él y sus hijos, toda su familia. En todo aquel tiempo. Ellos pudieron experimentar el poder de Dios a causa de su obediencia. La ventaja que nosotros podemos tener siendo obedientes a Dios y teniendo en nuestras manos nuestra familia es muy grande. También es muy grande la diferencia que puede haber si vos excluís a Dios de tu vida y de tu familia, teniendo en tus manos el control de tu familia. Podemos ser lo uno o lo otro, como el rey Acab se dejó llevar por sus instintos, por su forma, y desobedeció a Dios, ignoró a Dios, ignoró lo que Dios amaba y enseñó eso a sus hijos. Sus hijos pagaron el precio, y él también, porque él también fue asesinado. Y por el otro lado, Obed-Edom, un hombre que entregaba día a día su vida a Dios, a su familia también, y fue bendecido grandemente. ¿En cuál equipo queremos estar? Mica, Job 1:5. Conocemos la vida de Job. ¿Están conmigo? Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado, y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana. Este era un hombre que se encargaba de su familia, de sus hijos, y ponía delante de Dios los nombres de cada uno de sus hijos, de su familia. Para él era importante su familia como padre. Para él la intención era de que Dios protegiese a su familia, porque él sentía que con su fuerza él no iba a poder. Y decía a Dios, si mi hijo pecasen y deshonrasen tu nombre, yo pido perdón por ellos. Tenía esa intención. Nosotros como padres, como cabezas de familia, junto con nuestras esposas, tenemos que poner a Dios en nuestro hogar. Qué necesario es que nosotros levantemos nuevamente un altar en nuestro hogar y que ese altar pertenezca a Dios. Que ese altar sea un refugio para nuestra familia. Nosotros salimos de nuestro hogar y nos estamos contaminando de todo lo que el mundo ofrece. Nuestros hijos están siendo contaminados, nosotros estamos siendo contaminados. Ahora, cuando nosotros llegamos a nuestro hogar, tiene que ser eso. Tiene que ser un hogar. Tiene que ser un hogar, tiene que ser un refugio donde primeramente vos sabés que ahí está la presencia de Dios. A causa de que yo voy a buscar junto con mi esposa eso, junto con mis hijos. Nosotros nos agarramos de la mano y ponemos un tiempo muy especial. Y hacemos que la presencia de Dios toque nuestras vidas. Hablamos acerca de la palabra, contamos nuestros problemas, decimos nuestros deseos, nuestras intenciones, y todas ellas se las ofrecemos a Dios para que Él haga su voluntad. ¿Cómo se imagina que va a ser esa familia? ¿Cómo se imagina? Mucho de lo que estamos aquí tuvimos padres que oraron por nosotros.
Lo hicieron de rodillas de Dios día y noche. Hoy ven su recompensa a sus batallas. La palabra de Dios no fracasa. Nosotros muchas veces somos el resultado de nuestros padres que pidieron a Dios por nuestras vidas. Cuando estábamos ahí alejaditos o cuando estábamos ahí medio desobedientes, la oración de nuestros padres a Dios pidiendo misericordia por nuestras vidas, que nos guarde, que nos proteja, tuvo efecto. Nosotros somos el resultado de eso. Quizás se acercaron a Dios en su ignorancia, pero lo hicieron. Algunos se acercaron de buena manera y lo hicieron. Y Dios oye, Dios oye. Así es que ora por aquel familiar que está lejos de Dios. No te olvides de poner su nombre delante de Dios. No te olvides, joven, de poner el nombre de tus padres delante de Dios. Ellos necesitan de tu oración. Ellos necesitan de tu oración por ellos. Ellos necesitan que vos bendigas sus vidas, sus nombres, que vos bendigas sus días, que vos bendigas sus cuerpos, porque esos cuerpos se cansan, porque esos cuerpos y esa mente día a día están divagando para que a ti no te falte nada. Entonces, qué necesario es que vos con tu oración digas: Padre, por favor, bendice a mi padre, bendice a mi madre, fortalécele en sus días, dale la salud, dale el vigor. Amén. La palabra dice que los hijos tienen que honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas te salga bien y que tengas larga vida en la tierra. Es una palabra con promesa. Tenemos que honrar a nuestros padres. Y no es solamente pidiéndole a Dios, yo tengo que honrar con mi vida. Y no solamente yo honro a mis padres haciendo bien las cosas, también yo honro a mis padres cuando yo me equivoco y digo: papá, mamá, me he equivocado, hice esto y no quiero ocultarte eso y necesito que me ayudes. Eso también es honrar a tu padre, que ellos se enteren de las cosas que vos estás haciendo. Amén. Es necesario nosotros como familias cristianas, por más que veamos en nuestro hogar, en nuestro alrededor, que las cosas se complican, porque sinceramente es así. Muchas veces nosotros estamos enfrentando problemas con nuestros hijos, estamos enfrentando problemas en nuestro matrimonio, y vemos muchas veces que parece insostenible, como que no tiene solución, que se cumple un siglo y luego vuelve a pasar lo mismo. Entonces muchas veces queremos bajar los brazos, tenemos esa intención de decir: bueno, creo que ya no doy más, necesito un nuevo rumbo. Y así pensamos muchas veces. Claro que sí, somos tan humanos que Dios nos entiende. Pero yo te desafío que en ese tiempo, en ese momento, así como dice la palabra, tú empieces a llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque eso es creer. Si tu hijo está apartado de Dios, si tu hijo está en los vicios, llama al nombre de tu hijo de la forma en que vos quieres que él sea. Mi hijo es sano, mi hijo es apartado de la inmundicia, mi hijo es apartado de los vicios. Mi hijo es apartado de este mundo y pertenece a Dios. Él es bendito, Él es bendecido y será de bendición para muchos. Mi matrimonio es bendecido. El amor que ofrece Dios en mi matrimonio se derrama sobre mi hogar, sobre mi vida, sobre la vida de mi esposo, de mi esposa. Y si yo no tengo la capacidad de tener paciencia, entonces yo digo: yo hoy soy paciente en mi matrimonio. Yo hoy soy paciente con mis hijos. Hoy entra en mi vida la tolerancia, hoy entra en mi vida el perdón, hoy entra en mi vida el amor. Y yo sostendré mi familia como Dios quiere que yo haga. Llama las cosas que no son como si fuese. Bendice cuando vos ves una realidad, una tempestad que no te está gustando y que te está avasallando, te está abrazando, te está incomodando, te está molestando.
Llama a esas cosas lo opuesto. Esto no me alcanza, esto no me va a abrazar. Mi familia es bendecida, mi familia es protegida por Dios. Yo soy su amado, yo soy su escogido, y Él bendice la familia, Él bendice mi hogar. Jesucristo ese es el Señor de mi hogar, es el Señor de mi vida y de mis hijos. Esa es la forma en que tú tienes que pelear la batalla, siempre poniéndole a Dios enfrente, no ocultándole nada. Él sabe de nuestras debilidades, las conoce cada una de ellas. Está en nosotros reconocer que yo no puedo, porque ese es nuestro gran problema. Siempre queremos seguir haciendo con nuestras fuerzas. Y cuando esas fuerzas ya no dan más, ahí viene la frustración. Y con esta frustración no sabemos qué hacer muchas veces. Nos golpea fuertemente que pensamos que Dios ya no puede operar en ese lugar. Y no es así. Entonces yo te desafío a ti, que eres miembro de una familia, pelea la buena batalla. Así como Nehemías pedía a la familia que levanten sus espadas, sus arcos, y que estén firmes, atentos a defender su posición, a defender su familia, a defender a sus hermanos, sus hermanas, a las mujeres, a los niños. Tenía que estar firmes. Así también nosotros lo estemos. Quien tenemos el conocimiento de la verdad, quien tenemos a Dios, a quien nosotros le pertenecemos. ¿Oíste? A Él nosotros le pertenecemos. Por ende somos bendecidos, somos benditos. Génesis, Mica 7, 11 al 16, por favor. ¿Me siguen? Mañana tendremos un tiempo muy especial con la familia, prepárense. Dice ahí en Génesis 7, 11 al 16, vamos a leer. Cuando Noé tenía 600 años, jovencito, ¿verdad? Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam, Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con 9 parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Dios bendijo grandemente la vida de Noé a causa de la obediencia que él tenía. La obediencia que él tenía en aquel tiempo era algo loco. Imagínese tener que construir un arca gigantesco y todas las personas de aquel lugar que tenían una mala vida, porque esa era la intención de Dios, limpiar la tierra de toda la inmundicia que había en aquel tiempo. Veían a Noé trabajando, haciendo este arca, preparando tal y cual Dios lo había pedido y exigido, y que el cumplimiento no fue de la noche a la mañana. Pasó un buen tiempo para que se cumpliese lo que Dios estaba destinado a hacer. 40 días y 40 noches de diluvio iban a afectar la tierra, a tal punto de que ninguno, quien no estuviese en la barca, no podría vivir. Era imposible. Ahora, Noé bendijo a su familia, obedeciendo a Dios. Bendijo a sus hijos, bendijo a sus nueras. Tuvo la capacidad de ser obediente, a pesar de que en aquel tiempo parecía una locura hacer eso que Dios pedía. Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Creer a Dios, creer en sus promesas,
creer en lo que Él pide que nosotros hagamos, porque eso tiene consecuencia para nosotros. Noé se aseguró que toda su familia se subieran al arca, tal y cual lo había pedido Dios. Con ella Él bendijo a sus familias. Tú proteges a tu familia cuando los llevas a Dios. Tú proteges a tu familia cuando peleas por ellos. Tú proteges a tu familia cuando les enseñas las verdades de la palabra de Dios. Tú proteges a la familia cuando les enseñas a amar a Dios y a servirle. Sinceramente es tiempo de pelear por la familia. Es tiempo de ponernos en la brecha. Último versículo, Nehemías 4:20, y con este cierro. Nehemías 4:20. Dice, por eso, en el lugar donde oigan el toque de trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías era un hombre que confiaba profundamente en Dios. Y él instruía a las familias en aquel lugar a que estén atentos, a que estén alertas, defendiendo aquel lugar. Y constantemente le animaba a que confiasen en aquel Dios que podía hacer lo imposible. Y a lo último cerró diciendo, nuestro Dios peleará por nosotros. Y así fue. Dios restauró aquella ciudad, se levantó los muros. Esos muros nuevamente ofrecían protección a las familias. Las familias nuevamente estaban en paz, estaban bendecidas, estaban con su Dios. Estaban nuevamente en el lugar en el que le pertenecían. Muchas veces nosotros estamos en el lugar donde no nos corresponde. Por más que muchas veces estamos en nuestra familia, en nuestro hogar, pero permitimos que ciertas situaciones afecten nuestro matrimonio y la vida de nuestros hijos. Y pensamos que es normal. Y eso no te corresponde a vos vivirla. A ti te corresponde ser bendecido. A vos te corresponde vivir en gozo, vivir en paz, en la plenitud que Cristo ofrece para las familias. Eso a ti te toca vivir. Por ende, esfuérzate, sé valiente. Toma la espada. La espada es la palabra de Dios, la Biblia. Adéntrate. Pídale al Espíritu Santo que meta en ti un deseo por Él, de buscar a su palabra, de buscar a su presencia, de buscar a su verdad. Y sé sincero con lo que te está pasando. Dios te va a bendecir. Él tiene toda la intención de hacerlo. Él tiene la capacidad de hacer nueva todas las cosas. Así como dice el pastor, Dios no va a restaurar aquello que se dañó. Dios va a hacer nueva todas las cosas. Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Pónganse de pie. Cortitos bien. Si tenés el privilegio de tener una familia, qué privilegio. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Atesórala. Atesórala. Si tienes hijos, atesóralas. Si tienes tu esposa, atesóralo. Y la única forma en que vos podés proteger es poniendo a Dios en tu vida y los nombres de ellos delante del día a día. Así como Job hacía. Día a día él pedía por su familia. Nosotros tenemos que tener esa intención día a día. Nuestros hijos necesitan de nosotros. Nuestros padres necesitan de nosotros. Nuestros familiares necesitan de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos aquí familiares que están lejos de este lugar. Y sabemos demasiado bien que necesitan de la luz de Cristo. Necesitan de la palabra de Dios para sanar sus corazones. Amén. Así es que, sinceramente, yo nunca me canso de decir qué privilegiado que somos nosotros de poder escuchar las verdades de Dios, porque esas verdades nos ayudan, nos alimentan, nos abren los ojos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Si estás con tu familia, agarrarle las manos, abraza a tus hijos. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí en esta noche. Por medio de Él nosotros somos bendecidos. Por medio de Él dice la palabra que nosotros somos benditos. Y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que va a estar con nosotros. Así es que
Tú tienes un Dios todopoderoso que va a estar contigo día y noche, caminando en tus días, en tus decisiones, va a caminar con tus hijos, estés donde estés. Y si vos tenés la capacidad de aprovechar eso, bendito serás, bendito será tu hogar, bendito será tu matrimonio, benditos serán tus hijos. Empieza a hablar las cosas que no son como si fuese y empieza a bendecir tu vida, empieza a bendecir tu matrimonio, empieza a bendecir la vida de tus hijos. Dios quiere que nosotros nos movamos en fe, que no solamente le damos la palabra y que queda ahí. Actúa en fe, empieza a declarar, empieza a hablar lo bueno que tú quieres para tu familia. Empieza a hablar y a declarar lo que Dios quiere que haga en tu familia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por esta noche maravillosa, Dios mío. Gracias por la libertad que tenemos en esta noche de poder adorarte, exaltarte, glorificar tu nombre maravilloso. Nosotros estamos agradecidos de verdad, mi Señor, porque nuestro Señor Jesús vino en rescate de nosotros y nos ofreció salvación, vida eterna, dando su vida en esa cruz, mi Señor. Si eso no pasase, no estuviésemos aquí, Dios mío, pero Él por amor lo hizo por nosotros, porque vio que nosotros no podíamos hacerlo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, por este día especial, donde celebramos el Día de la Familia, Dios mío. Sabemos que para ti es muy importante, Padre amado, y cómo tú amas a las familias. Dios mío, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo quiero bendecir las familias, mi Señor, de la Iglesia del Río de Dios. Cada una de ellas, mi Señor, cada integrante, mi Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar, mi Señor, de esas bendiciones ricas y poderosas que tú tienes para cada uno de ellos y esos propósitos, mi Señor, eternos que tú tienes, mi Señor, para cada matrimonio, para cada hijo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que se instauren, mi Señor, en sus corazones, que el Espíritu Santo abrace, mi Señor, los matrimonios, la familia, los hijos, Padre Santo. Que en esta noche, mi Señor, cada uno de nosotros tengamos la intención de levantar un altar en nuestro hogar, mi Señor, donde tu nombre sea fuertemente pronunciado, sea fuertemente buscado, mi Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sabemos que solamente contigo, mi Señor, tenemos la victoria que nosotros necesitamos. Así como dices, tú pelearás nuestras batallas y las ganarás. Bendito seas, Señor, porque podemos confiar en ti, mi Señor. Bendito seas, mi Señor, porque nuestras oraciones a tu nombre poderoso, mi Señor, nunca son en vano, Padre Santo. Tú te manifiestas en amor, Padre Santo, y te damos gracias por ellos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús.